Doctora Vivian Morales, bienvenida a RCN Radio, gracias por su tiempo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a la audiencia. Bueno, ¿qué es el centro? ¿Cuál es el centro de su reflexión y de su alerta a través de lo que usted denomina la milicianización? Bueno, ¿qué es la milicianización? Ese es un concepto que no es fácil. Es cuando se levanta una parte del pueblo promovido por el mismo o por un poder para oprimir a otra parte del pueblo. Es lo que hemos visto aquí, por ejemplo, con las primeras líneas, es lo que hemos visto con las guardias, con algunas acciones de las autodenominadas guardias campesinas, que como guardias campesinas hicieron la toma en Los Pozos. Es lo que ha pasado en el Catatumbo, en donde vemos gente que como guardias de grupos armados. ¿Y qué pasa con el plan de desarrollo? El plan de desarrollo es un artículo discutible, muy discutible, que además creo que de llegar a pasar la Corte Constitucional ineludiblemente va a ejercer su competencia primera de suspender provisionalmente ese artículo. Establece una cosa gravísima. Primero, que se va a implementar las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad. Lo primero es que la Comisión de la Verdad era un organismo transitorio que tenía que hacer una evaluación de lo que pasó en el conflicto, pero era tan transitorio que se dijo que eso no iba a tener siquiera efectos judiciales. Por este plan, esas recomendaciones que son tan discutidas por toda la opinión, entran con obligatoriedad a implementarse. Y dentro de esas recomendaciones hay una que a mí me llama poderosamente la atención en el aspecto de la seguridad rural y de fronteras, y dice que el gobierno, que el Estado debe reconocer las guardias campesinas, las guardias comunitarias, llámense campesinas, cimarronas, indígenas, y que les debe reconocer la facultad de la protección de sus comunidades y de la naturaleza, y que debe establecer una relación de diálogo con las autoridades nacionales. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que les da una autonomía. Imagínense usted en los territorios de Colombia fracturándolos aún más, porque traen el mantenimiento del orden público a la fuerza pública, y que lo va a hacer es unas guardias que se denominan campesinas, indígenas y marronas, que no sabemos ni sus funcionamientos ni a quiénes obedecen, que desconoce un mandato de la Constitución, y que, como lo digo en ese artículo, esas guardias hemos visto cómo muy fácilmente se desplazan para convertirse en las milicias de los grupos armados de las organizaciones ilegales. Entonces, en estos territorios sacan con ese artículo al ejército y a la policía, quedan unas autodenominadas guardias que nadie sabe ni por quién están conformadas, y que fácilmente entran a ser manejadas como las milicias de los grupos armados ilegales que hoy imponen su dictadura en esos territorios. Es decir, en ese mismo sentido, doctora Vivian Morales, un avance de lo que podría eventualmente ocurrir fue lo que sucedió en Los Pozos, en el Caquetá, ¿verdad? En donde unas guardias o unas milicias armadas terminaron confinando e incluso sometiendo a la Policía Nacional, ¿verdad? En un acto que muchos han denominado de humillación. Ese es el ejemplo clarísimo hacia dónde podríamos llegar, porque se denominaron guardias campesinas, desafiaron a la fuerza pública, el gobierno las legitimó con su actuación cuando paraliza a la fuerza pública, cuando dice que el ejército no puede entrar a auxiliar a la policía. Asesinan a un policía, y luego el ministro del Interior viene a dialogar con ellas y a darles un reconocimiento de que no era un secuestro sino un cerco humanitario. Ese exactamente es el ejemplo que ilustra lo que podría pasar ahí, no solamente ya ahí, sino en todo el territorio nacional, en donde digan que existen guardias, y van a sacar que existen guardias en donde existen resguardos y en donde existen los senadores de las FARC, de las FARC, presentaron precisamente el 20 de julio una ley para legalizar las guardias campesinas. Es decir, legalizan las guardias en un territorio, prohíben a la fuerza pública, al ejército y a la policía que actúen en ese territorio. Esas guardias son en territorios en donde actúan grupos armados organizados, van a quedar bajo el mando de esos grupos, y lo único que van a hacer es una dictadura
para el resto de la población. Doctora Vivian Morales, ¿usted tiene información de lo que pasó anoche en el Senado y en la Cámara? Estaban las dos plenarias analizando, debatiendo y aprobando el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esto avanzó en Senado o en Cámara anoche? Tengo entendido que el Senado lo negó, como tenía que hacer. Es que este es un golpe a la Constitución. Es que decir que hay territorios dentro del territorio nacional en donde la fuerza pública constituida constitucionalmente no puede actuar y que van a actuar unas autodenominadas guardias, es gravísimo. Mire, estamos en un tema de una creación de milicias contra la democracia, como crearon los colectivos en Venezuela. Lo que tengo entendido es que el Senado lo negó, el artículo, por una enorme mayoría. Eso hizo enojar muchísimo al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que salió a pedir que se reconsiderara la negación de este artículo, pero no sé si en Cámara lo habrán negado. Hay que estar muy pendiente porque puede pasar que en Cámara lo aprueben y busquen que llegue a través de la oscuridad de la mesa de la conciliación a ser aprobado. Aquí es importante para la claridad de la audiencia que usted lo está explicando muy bien. Senado lo niega, lo rechaza. Si la Cámara lo aprueba, tendría que conciliarse, ¿verdad? Tendría que pasar una comisión que crea el propio presidente del Senado y presidente de la Cámara, generalmente con sus mayorías, en donde la conciliación puede ser aprobando ese artículo y luego lo llevan a la plenaria. Entonces puede ser una trampa a lo que anoche aprobó el Senado. Hay que estar muy pendientes. Este es uno de los artículos más graves que vienen en el plan de desarrollo. Pues muchas gracias, doctora Vivian Morales, por estar aquí en RCN Radio. Buen día. Con muchísimo gusto y que tengan un muy buen día. Ex fiscal general de la Nación, a propósito de la milicianización. Ella dice que el gobierno ha decidido legalizar y promover las guardias indígenas